Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través del 98.5 de FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas de negocios, temas empresariales, fiscales y demás. De la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios, al cual doy la bienvenida, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Muy bien, encantado de estar nuevamente aquí. Ya unas semanas que no nos pudiste acompañar. Fidel nos estuvo acompañando, pero Así espero es. que hay muchas actualizaciones. Jesús, hay temas que vale la pena retomar. Este año hubo una actualización referente al tema de hidrocarburos y ya hay actos de fiscalización referente a este tema. Por eso es importante tocarlo. Así es, yo creo que hay situaciones que a lo mejor en el momento en el que se dan a conocer lo platicamos por la novedad del tema, por lo que puede llegar a pasar en el corto o mediano plazo, y pues en el caso de los hidrocarburos, digamos que de aquellas empresas que consumen, adquieren para consumo o bien incluso lo comercializan, pero sobre todo más bien ahorita es enfocado para quienes consumen hidrocarburos o petrolíferos. Ahorita justo nuestro invitado de hoy, nuestro flamante director del área de controversia y litigio fiscal, que ya lo estoy presentando, Paolo Espinosa. Bienvenido. Gracias. Aprovechando. Ya le quité la presentación a adelante. Dani, sí. Pero la realidad es que ya entrando en materia, el consumo de petrolíferos o hidrocarburos en las industrias, pues es algo muy común, ¿no? Y no es que, digamos que esto que vamos a hablar, pues tenga fundamento, o sea, o haya nacido el día de ayer o en este año, sino que ya tiene su historia, pero hablando de el consumo, hay un control particular que hoy día, que hoy día ya tiene rato, las empresas están obligadas a mantener cuando consumen este hidrocarburo, los hidrocarburos. Pero ¿qué pasa en este año? ¿Qué sucedió que marcó como que un parteaguas comparado con años pasados? Porque esta es una obligación que viene de años pasados, Paolo. ¿Qué sucedió en el tema de controles volumétricos de hidrocarburos y de petrolíferos? Bueno, primero que nada, le mando un saludo a toda la audiencia, muy contento de estar con ustedes de nuevo aquí presente. Y tal vez me gustaría comenzar, antes de decir el cambio, porque a veces siento yo que hay algo de confusión, ¿no? Y cuando hablas de controles volumétricos no te refieres a los de chécate, mídete, muévete, ¿no? Sino que son los controles volumétricos precisamente de hidrocarburos y petrolíferos. Y al final del día, digamos que estos son registros y sistemas y adaptaciones de hardware y software que tienen que tener ciertas empresas, ahorita voy a ir a detalle, para estar monitoreando la adquisición y consumo o venta inclusive de hidrocarburos y petrolíferos. Y eso es lo que a ese rubro o a ese tipo de industria a la que estaba dirigida, hablando las que adquirían y vendían. Exacto. ¿No? Pero hablando de las que adquieren para consumo, sí, ahí es en donde había ya regulación en torno a llevar un control. ¿Antes, sí o no? Técnicamente desde 2022 se implementaron estas regulaciones, no tanto para los que se dedicaban a eso, a su actividad principal, como una gasera, una gasolinera. Sí. A partir de 2022, y aquí ya tal vez entro un poco a materia, resulta que se establecen unas reglas misceláneas al Código Fiscal de la Federación, que es una legislación secundaria para efectos de entendimiento, y esas regulaciones lo que decían es que si tú eras un contribuyente que compraba y vendía, tenías que tener la obligación de implementar controles volumétricos, conforme lo que dije al principio. Sí. Pero también se había solicitado un permiso a la Secretaría de Energía o a la Comisión Reguladora de Energía. ¿Para qué? Para recibir, almacenar o consumir hidrocarburos o petrolíferos. También tenías que cumplir. Okay. Pero en esa regla miscelánea de 2022 se establecía expresamente que los únicos que estaban excluidos eran aquellos que compraban petrolíferos, gas natural,
para el consumo, el autoconsumo, refiriéndose al uso residencial. Entonces decían los departamentos, las casas, los edificios, ellos no tienen que cumplir con controles volumétricos. ¿Por qué? Pues porque son consumidores finales. Esto dio lugar a muchos juicios, muchas interpretaciones, porque decían, oye, pues yo también soy una empresa que dentro de mi cadena de valor necesito calor. Entonces, también soy un consumidor final. ¿Por qué debo de cumplir o por qué no? Hace sentido. Hubieron sentencias, hubieron inconstitucionalidades y justo llegamos a 2025. Y en 2025 cambia esta legislación secundaria para establecer quién debe de cumplir con controles volumétricos. Son aquellos que se dediquen a comprar o vender, no cambia. También aquellos que tengan un permiso de la Comisión Reguladora de Energía o Secretaría de Energía, no cambia, pero se adicionan unos supuestos y te dicen, oye, si tú no tienes permiso de nadie y tú consumes más de 75,000 litros de petrolíferos, petrolíferos es diésel, gas licuado de petróleo, gasolina premium o gasolina magna, esos son los más tangibles, consumes más de 75,000 litros mensuales, entonces tienes que cumplir con controles volumétricos. Ahorita has hablado, y te voy a hacer un paréntesis, porque has hablado de controles volumétricos, pero ¿a qué se refieren las disposiciones por controles volumétricos? Me queda claro que por la propia palabra o la propia definición, pues, hablas de un control, es decir, que hay que tener un monitoreo de algo, pero propiamente, ¿a qué se refiere esto en términos generales para la gente que nos escucha, Pablo? Propiamente es la implementación de sistemas y registros que puedan medir lo que adquieres y lo que consumes a través de un software especial que se llama JSON, J-S-O-N. Y no solamente debes de monitorear la recepción y el consumo, sino que también debes de presentar informes mensuales al SAT, trimestrales, también tienes que tener un dictamen y junto con especialistas en la materia, ingenieros, pues evidentemente deben de estar monitoreando ese control. ¿Es en tiempo real? ¿Tiene que ser en tiempo real? Prácticamente en tiempo real porque debes de hacer cortes mensuales. Oye, ¿y cuál es el racional atrás de ello? O sea, ¿por qué quieren medirme? O sea, si yo ya lo compré, soy consumidor final, una industria, una planta, una empresa que tiene una planta y que necesito, como bien decías, un hotel o algo, utilizo calor. ¿Por qué es que tendría que yo estar reportándole a la autoridad y más en tiempo real lo que adquiero y luego lo que consumo de estos hidrocarburos o de estos combustibles? Claro, la razón es relativamente lógica y simple. Si yo estoy en una empresa que para hacer mis procesos productivos necesito, por ejemplo, 1,000,000 de litros de diésel y solamente compré 500,000 litros de diésel, pues es evidente que los otros 500,000 vienen de huachicol. De huachicol normal o huachicol fiscal. Entonces dice, ahí va a haber una discrepancia, ¿no? Es como si te dijera, oye, te gastaste 1,000,000 de pesos, pero tus ingresos son de 500,000, pues ¿de dónde salieron los otros 500? De un préstamo, pues documéntalo. Aquí es lo mismo, te gastaste 1,000,000 de litros de diésel, pero solamente compraste 500, pues evidentemente eso es lo que pretende la norma, no solamente para aquellos que se dediquen a la compra y reventa, sino prácticamente a todas las industrias, pero también le sirve a la autoridad para monitorear los proveedores de esos clientes. Es decir, si yo a mi proveedor de diésel le compré 1,000,000 de litros de diésel, pero ese proveedor reporta al SAT que solamente vendió 500,000 litros, pues entonces hay algo raro, ¿no? Prácticamente lo que busca el tema de controles volumétricos es que toda la cadena de valor haga sentido, desde la extracción hasta la distribución, almacenaje, consumo, etcétera, que siempre esté ese 1,000,000 de litros. ¿Por qué? Porque de un lado deduces y del otro lado acumulas, de un lado pagas el IEPS, del otro lado lo acreditas, pero sobre ahí todo... también, en esa parte también en el IEPS vas a ver puedes llegar a ver una discrepancia. Claro, pero principalmente es para ver ese efecto espejo o reflejo, ya no tanto de quien se dedique en su actividad preponderante, sino de todo. Podríamos decir que, y esa es la única razón, o sea, fundamentalmente es desincentivar, bueno, tener trazabilidad, más bien, de la cadena de la cadena de suministro de los hidrocarburos, ¿no? Y justo desincentivar el huachicol.
Sí, y también, exacto, y que compres, tú O como consumidor, La compra-venta Sí. ilegal de este tipo de combustibles. legal, justo lo acabas de decir, que le compres a alguien que está regulado, que le compres a alguien que cumple, que le compres a alguien Impuestos que están reportando. que esté también reportando. De eso se trata. Y yo creo que esa es una de las principales, o bueno, la principal finalidad para tratar de evitar el huachicol y también la elusión y la evasión fiscal. Porque en el pasado también se dieron algunos casos en donde resultaba que compraba un tipo de aceite, pero cuando realmente era diésel. Entonces, al comprar aceite, Sí. pues el tratamiento fiscal era distinto, pero yo lo que consumía era diésel. Y ahí entraban las eso fue discrepancias y entendido. decían, oye, ¿cómo tú te consumiste 500,000 litros de diésel, pero no compraste diésel, compraste un aceite? Y eso es lo que a veces hemos escuchado en los medios, el denominado huachicol fiscal. ¿Por qué? Porque si entra diésel a México o venden, perdón, aceite, pues el Ujú. tratamiento fiscal es distinto y pagas a lo mejor menos impuestos. Pero lo que buscan es esa línea, ese efecto espejo. La verdad es que quedó muy claro. La verdad, ya hay certeza sobre lo que se busca y hace totalmente sentido lo que nos mencionas. ¿Qué les parece si damos un pequeño corte para no terminar con la idea y seguimos hablando sobre este tema de los famosos controles volumétricos relacionados con hidrocarburos, gas natural, etc, etc? Estamos en Sin Duda, #asesórate. Regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre un tema bien interesante que nuestro experto nos estaba platicando y parece más, pues a veces creo que no lo estábamos dimensionando, Jesús, este tema de la medición de hidrocarburos, ¿no? Así es, sobre todo que llama la atención, y digo, sé que no es nuevo, al menos no es nuevo porque viene del 22, Sí. pero yo creo que muchas empresas subestimaron o han subestimado esta obligación que no obstante que que no necesitan una autorización o ¿cómo le llamaste? Una autorización de la CRE o de de la la CRE. CNR, sí. Pues sí están obligados a llevar estos controles y por tanto pues estar constantemente en tiempo real, estar reportando lo que consume, lo adquieren y lo que consumen, o sea, lo que entra y lo que sale Sí. para sus operaciones, ¿no? Y Sí. por ejemplo, háblanos de qué, digo, a mí se me vienen a la mente varios tipos de industrias, pero ¿quiénes estarían obligados a llevarlo hablando de industrias? Ok, ya lo dijimos, ¿no? Quien tenga permiso, quien se dedique a Sí. eso, quien venda, ¿Sí? pero también hay otros dos supuestos que se adicionaron en 2025 y son aquellas industrias que no importa que no tengan permiso, simplemente con que manejen un consumo de 75,000 litros mensuales de petrolíferos, que es diésel o gasolina o gas licuado de petróleo, ellos tienen que reportar. Que más o menos, para hacerle la analogía Sí. a la gente que nos está viendo y o escuchando, ¿a cuánto equivale en pipas estos 75,000 litros? Aproximadamente una pipa y media. La pipa es de 50,000 litros. Entonces, Ojo ahí. si Yo por creo que ejemplo, muchas van a caer en Sí, eso, ¿no? sí, O sea, sí. se lo llevan Creo que ahí va lo preocupante, ¿no? en Puede menos de ser. un mes. o sea, y muchos están ahí, tanto la industria hotelera, de servicios, centros comerciales, la industria de manufactura, o sea, cualquier restaurantera también, digamos que cualquier empresa que dentro de su negocio o de su cadena de valor necesite calor o el consumo de diésel, por ejemplo, para las plantas de emergencia eléctricas, todas esas empresas, si superan este umbral de 75,000 litros mensuales, tienen que cumplir con la instalación de registro, software, etcétera, para controles hay muchas volumétricos. empresas que tienen, por ejemplo, para su flota de distribución, Sí. Sí, ¿no? Que También. nos quieren hacer, Sí, para tienen, los tienen, autos. tienen inclusive Sí. consumen y cargan sus combustibles dentro de sus la industria de parques. transporte. Sí. Tienen su propio autoconsumo, deben de cumplir si superan este umbral. Y por ahí había una pregunta y respuesta del SAT en donde decían, oye, ¿qué pasa, por ejemplo, si en un mes Ujú. supero los 75,000 litros, pero después ya no llego a ese umbral? La respuesta del SAT fue, a partir de ese mes ya tienes que cumplir. O sea, eso es lo que te detona la obligación de ahí en adelante. Ah, ok, Y- o sea, sí es sí. interesante. Qué bueno que lo planteas, porque
sea, bueno, hay que repetirlo. O sea, si la compañía X, un hotel, Sí. en un mes determinado llega a exceder, a consumir más de pipa y media, para hablar en términos Sí. coloquiales, A partir de ahí, a partir tiene de que ahí, cumplir. no es que un mes sí y un mes no. No, a ver, No. ahora sí que ya rebasaste, ya eres, Sí. ya te volviste. Ya te hiciste el tatuaje y ahora enséñalo. Sí. ¿Y no desaparece en ningún caso supuesto la obligación? No, no. Ya sería permanente. Ok. Ya sería permanente. O, por ejemplo, también lo que pasó en la industria es que había quien no se dedicaba a comprar y vender, Sí. pero en 2022 entró esto de controles volumétricos y dijo, bueno, por si las dudas, saco mi permiso con la CRE o con CENER. Les dieron el permiso, no llegaron al umbral y nunca lo usaron, pero por tener el permiso Lo tiene que ya hacer. tenían que cumplir con controles volumétricos. Hay otro supuesto en donde por alguna causa ajena a la empresa o por su operación y por algún error humano, resultaba que entre partes relacionadas se emitieron un comprobante de venta de diésel, por ejemplo. Ya con ese comprobante, aunque sea de 3 litros, 1 litro, ya se te detonó la obligación. Entonces, creo que ¿Pero por debe... qué y por qué? Porque- ya estás. Porque el otro haciendo una supuesto es, ya estás haciendo la actividad Comercialización. de comercialización. Ok. Para efectos de controles solamente hay dos, de comercialización o de autoconsumo. Entonces, si emites una factura, ya estás comercializando, debes de cumplir. Si es para ti, como consumidor final, es autoconsumo. Ok. Pero aquí yo creo que el llamamiento hacia todas las industrias es, dime a qué te dedicas y te diré quién no. Sí. Te diré qué tienes que hacer o debes. Pero Y te cumplir. diré qué tienes que hacer, porque si, insisto, si en tu cadena de valor usas calor, Sí. o usas combustible, pues habrá que revisar los últimos 5 años prácticamente para saber si en algún momento superaste ese umbral o estabas en algún supuesto. Y hay otro escenario que se adicionó también en 2025. Si tu industria usa más de 5,000, debes de tener instalaciones fijas en este caso, pero si usas más de 5,000 gigajoules, no es mensual, anual de gas natural, entonces también debes de cumplir con controles volumétricos. Hablando ya que usamos el término Sí. pipas. Pipas serían serían? casi cuatro pipas de gas natural porque son casi 180,000 litros. Un Pero poquito 4 más pipas al año. al año. En este caso es Es al año. Ahí Al año se de gas disminuye. natural. Entonces, hay muchas industrias que sí utilizan más de 5,000 gigajoules al año. Insisto, aunque no se dediquen a comprar y vender gas natural, aquí están las industrias de manufactura, de vehículos, de servicios a veces, como la industria hotelera, la industria hospitalaria, la industria de restaurantes que usa gas natural, y siguen estando excluidas en gas natural las de vivienda, la de uso residencial. Pero hay un gran espectro de empresas que pueden utilizar gas natural y que probablemente ya se pasaron o se van a pasar de este umbral y tienen que cumplir con la Y hay un obligación. gran desconocimiento. O en la práctica, ¿tú cómo has visto este tema? Porque pienso que hay empresas que ni siquiera saben cuánto consumen al mes. O sea, Sí. es que pago, pero yo ni idea sé cuántas pipas se pagaron, sino más bien yo pago, ¿no? O no conocían esta obligación y aquí Sí. también entra a veces como mitos y realidades, ¿no? Y dicen, oye, es que yo no me dedico a comprar para vender, Exacto. entonces yo no estoy Es obligado. que eso es, lo que, eso es- No. eso es lo que yo creo que hay que destacarle a la gente, es si te dedicas, si compras o adquieres hidrocarburos o petrolíferos, o bueno, en pocas palabras, diésel, gasolinas, gas natural, sí. para consumo en tu propia industria Sí, o en tu propia empresa, Sí. ojo, Chécate, necesitas medir, chécate, mídete. Necesitas Sí. revisar si estás obligado o no Sí. en función a ese consumo, bueno, Sí. a ese monto, sí, a ese consumo, sí. ¿no? Entonces, vaya, creo que es de suma importancia. Y ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, antes de que Sí, pasemos al sí, otro, sí, ¿qué sí. va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias del no cumplir? Ahora sí que, pues, sin querer queriendo, no sabía, pero pues, no cumplí. Pero, ¿qué va a pasar en el caso de, mencionabas hacia atrás? Porque ¿hasta cuánto tiempo de cuenta? ¿Me tengo que ir hasta 2022? O sea, Hasta sí, 2022. Sí, puede ser que desde 2022 yo no esté cumpliendo y tenía la obligación desde aquel año, es correcto. Sí, hablando de consumo, de autoconsumo. sí. Tienes que hacer un plan remedial para cumplir de manera retroactiva y con base en tus registros contables, compras, etcétera, se instala el software con los archivos JSON y puedes cumplir de manera retroactiva.
antes de que te llegue algún tipo de fiscalización, carta de invitación, auditoría, porque si el día de mañana la autoridad se da cuenta que superaste los umbrales y lo puedes saber por la compra de mercancía, o sea, cuánto dedujiste en los últimos años y se hace una proporción y se sabe, pero o por tu nicho de negocio. Pero si la autoridad llega y se da cuenta, de entrada puede venir la suspensión de operaciones, pueden venir multas bastante cuantiosas, pero hoy lo que está preocupando a todos los sectores es que el SAT está llegando con restricción y cancelación de sellos digitales. Eso es bien importante. Eso es bien, O sea, ahorita ya está llegando, o sea, ya, Sí. ya hay casos, Ya hay casos. ya se está dando de manera más, yo diría, pues, Recurrente, recurrente, que eso es la razón por la cual quisimos traer el tema Sí. a la mesa, a este foro. ¿Por qué? Porque en su momento, a inicios de año, comentamos este tema de manera general, lo que podría traer como consecuencias y en qué tendría que estar poniendo atención la gente que nos escucha y que tiene obviamente este tipo de casos. Pero hoy día esto que estás comentando es sumamente relevante. Ya la autoridad está tomando cartas en el asunto y está... ¿Qué acciones? Vuélvelas a repetir, por favor, Pablo. Está tomando de la manera... suspensión de tus operaciones, o sea, que te clausuren, ¿Qué? dependiendo el nicho de negocio al que te dediques, multas sumamente cuantiosas de millones de pesos, está parametrizado, pero yo creo que el tema más delicado hoy que está alarmando es la restricción o cancelación de sellos digitales, y por una sencilla razón. Cuando llega una carta de invitación, que yo creo que gran parte de la audiencia la ha vivido en sus empresas, normalmente te llega por discrepancias fiscales. Bueno, pues aclaras, te autocorriges y es algo que no debe de durar más de una semana, 2 semanas. Sí. Pero si resulta que no has cumplido con controles volumétricos, ¿cómo lo haces? la única Sí. manera de levantar los sellos de nueva cuenta es cumpliendo con la obligación. Pequeño problema. Para que tú cumplas con esa obligación, debes de tener dada de alta la obligación en el portal del SAT. Y el SAT tiene hasta 4 meses para dictarte una resolución de darte de alta en el portal esas obligaciones. Debes de contratar un software especializado. Debes de implementar software y hardware para también cumplir Wow. con la regulación. Entonces, a veces el tiempo te va a premiar porque puede ser que No, que que la te va a resolución jugar del SAT... te va a jugar totalmente en contra. Sí. Sí. O sea, porque vas a estar en el supuesto en donde quiero cumplir, Y Pero pero a ver, no van a ¿cómo- habilitar. cómo lo- debo, no niego o no sabía, pero ¿qué crees? Que me quiero Sí. poner en orden Sí. y resulta que me va a tomar un montón de tiempo. A pesar de que estés listo. Exacto, o sea, ya tengo que ya conseguir el software, etcétera, pero ¿qué crees? Que no tengo dada la actividad de Exacto. alta en el RFC. Sí. Y eso ha pasado mucho. Wow. Y ahorita el SAT ha recibido muchas solicitudes de dadas de alta porque ha habido muchas empresas que se dieron cuenta que ya superaron el umbral y hoy quieren cumplir. Entonces, antes de que llegue un acto de fiscalización, tendremos que voltear internamente, hacer ese assessment interno para saber si estamos obligados o no y si sí, desde cuándo, para establecer este plan remedial. Y es un tema técnico, pero también de cumplimiento fiscal. Entonces, los dos van de la mano y yo creo que hoy, con toda la campaña que estamos haciendo de actuar de manera preventiva, predictiva, proactiva y positiva, pues vale la pena, evidentemente, cumplir sin un requerimiento por parte de la autoridad. Yo No, creo pues que está vamos- clarísimo. La verdad es que Vamos esto... a tomar un par de minutos, ¿te parece más del siguiente bloque para cerrar el tema de cómo solucionar? Porque creo que sí vale la pena recalcar este tema de... Sí, por supuesto. ¿no? Entonces, ¿te parece, Jesús? Vamos a un pequeño corte y retomamos solamente para cerrar este tema de controles y no dejarlo nada más Sí. al aire. Estamos en Sin Duda Hashtag Asesórate. Regresamos en un momento. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate en el 98.5 del FM del Heraldo Radio. Desafortunadamente nuestro invitado tuvo que partir, no se quedó para cerrar, pero creo que la idea se quedó clara, Jesús. Al final Sí, yo creo que... el tema es importante y las empresas tienen que atender. No, y yo creo que, a ver, nada más para redondear, yo creo que no se dejó, creo yo, algún cabo suelto. Es decir, sí se manifestó que es importante que las empresas hagan un assessment o una revisión para evaluar si realmente tienen o no la obligación y
determinar de cuánto puede ser la contingencia, el impacto, antes de que la autoridad pues identifique que ya están en ese supuesto y pues sea demasiado tarde y las consecuencias sean de mayor seriedad o gravedad. Perfecto. Y para aquellas que ya estaban en el supuesto que ya les cayó la autoridad, pues obviamente ya hay que poner cartas en el asunto y más bien ahí los invitamos a acercarse con los especialistas, en este caso, por ejemplo, Paolo, para determinar cuál va a ser el mejor enfoque para atender su caso. Pero bueno, Totalmente. ya tenemos nuevos invitados, Sí. ¿no? Para estos bloques que vienen. Pues sabemos que este año ha sido... Ni tan nuevos, ¿no? Porque ya están el muy mes conocidos. pasado estuvieron todos los programas en julio y con justa razón sabemos que en julio se detonó lo que venía y arrastrábamos, que es la famosa reforma de la ley antilavado, y hay mucho de qué hablar. Uno de los temas más importantes derivado de esta ley antilavado pues es cómo identificar a las listas negras, ¿no? O sea, sabemos que hay muchas listas y las empresas tienen que comenzar a identificar a este tipo de personas que Pero están en esto. que yo creo que vale la pena, bueno, si quieres presentarlos antes que nada, para que, aunque ya estén muy presentados, pues más vale para este bloque. Sí, bloques. seguramente van a escuchar su voz y se van a acordar. Sin embargo, vamos a presentar a Ricardo Lechuga, que es CEO de Gela Auditoría. Gracias por acompañarnos, Ricardo. No, gracias a ti. Y Sabiena Hernández es gerente de Gela Auditoría. ¿Cómo te encuentras, Sabi? Muy bien el día de hoy, gracias a todos. Perfecto, gracias por acompañarnos. Ambos especialistas en prevención de lavado Lavado de de dinero dinero. también. Y bueno, algo que queríamos platicar con ustedes, referente, sabemos que dentro de los programas de cumplimiento Así es. en materia de prevención del lavado de dinero, existe, y confírmeme, es una obligación, y ahorita más allá del cómo, pues existe la obligación de tener que cerciorarse con quién estamos tratando, ¿no? Es decir, con quién transaccionamos, y confírmame, esto aplica tanto para sistema financiero, ¿no? Que eso es algo que ya venía regulado, pero ahora como decía Daniel, como parte de la reforma, pues también surgen nuevas obligaciones en torno a las empresas que realicen o a las personas que realicen actividades vulnerables de las que ya hemos hablado en episodios pasados, ¿no? Pero hay la necesidad de monitorear a con quién transaccionamos, y la manera de asegurarnos de con quién transaccionamos es a través de validar diversas listas denominadas hoy día como listas negras, Así es. ¿no? Que hay un sinfín, pero Sí. cuéntenos, antes de entrar un poco más en materia y en detalle, ¿cuál es el origen? O sea, ¿cuál es la finalidad de Claro. esta, que ya la mencionaba en términos generales? ¿Para quiénes se aplica y desde cuándo? Sí, bueno, el tema de las listas negras es un tema que es esencial en un programa de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, ¿no? Porque esto es esencial para el tema de la identificación y el conocimiento de tu cliente, con quién vas a tratar, quién es la persona. De hecho, es parte esencial de la evaluación del riesgo. Okay. Si recordamos la evaluación de riesgos, tenemos que considerar 4 elementos básicos. Uno, ya vimos que es el tema del producto. Otro es el tema de la ubicación geográfica. Otro, cómo transaccionas. Y el esencial, y el que hace este match con las listas negras, es el tema del tipo de persona, ¿no? Y pues bueno, el tipo de persona te va a dar visión precisamente del riesgo que puedes tener al transaccionar con esta persona, ¿no? Con este cliente. Y sí, en efecto, es un tema que ya viene del sistema financiero de los años 90, como ya lo comentamos, finales, que es un tema que viene de ahí, los programas de cumplimiento para el sector financiero, y con el paso del tiempo se ha venido reforzando la identificación de personas políticamente expuestas. Y ahora, con la reforma a la ley antilavado, que le aplica a la actividad vulnerable, ahí ya entra ahora sí una obligación en donde quien hace actividad vulnerable también debe identificar y hacer una verificación de las listas negras. Hablabas, ahorita te interrumpo, Ricardo, porque hablabas de personas políticamente expuestas, pero entiendo que, bueno, esa es una lista. Exacto. Unas de las listas Eso, negras, yo te vamos a las entrar. listas negras. No había querido yo entrar Justo. no había querido yo entrar a desmenuzar cuáles son esas listas negras. Así Sé que es. para mucha gente que nos está escuchando, probablemente cuando hablamos de listas negras, o Claro. al menos para mí, Sí. pues inmediatamente se nos viene a la mente las famosas listas del SAT, que Sí. publica pues aquellas Así es. empresas
que están catalogadas como que realizan operaciones Así es, simuladas. justo. Y que esa puede ser una lista, si no mal recuerdo, pero no Sí. es la única. No. Hay otras listas de las cuales vamos a hablar ahorita Así es. en estos bloques de cuáles son, de dónde se originan, cada cuándo se actualizan y cuáles son las finalidades de dichas listas, Claro. porque cada una tiene una finalidad particular, Así es, ¿no? totalmente. Y sobre todo, cuáles son las consecuencias de no hacerlo, Sí. ¿no? Como Correcto. parte del programa. Pero entonces mencionabas, ya el sistema financiero Ya lo tenía. ya lo tenía. ¿Y desde cuándo viene esto para la obligación de verificar listas negras para el sistema financiero? Viene desde los años 90, 98 finales, cuando empieza el programa de cumplimiento, porque desde ahí esa obligación ya estaba, ¿no? Hacer los barridos de listas negras. Ya está desde esos Y de años. todas las listas, porque quiero yo pensar que a lo mejor en esos años había unas listas, ¿no? Pero al paso de los años, y obviamente al volverse más complejas las operaciones, Claro. Sí. etcétera, pues los criminales Sí. revolucionan, etcétera, los vivales evolucionan, entonces eso da lugar a que pues se vayan originando otro tipo de listas, Totalmente de se acuerdo. titulen de otra manera, etcétera, se enriquezcan, qué sé yo, y me imagino que eso va a ir evolucionando a lo largo del tiempo hasta que en llegamos al punto en donde coexisten con la obligación Así para es. actividades vulnerables. No, claro, han ido evolucionando sin duda alguna. Empezamos seguramente cuando empezó el entorno de las listas negras, se empezó con la lista SOFAC, que era precisamente tema de terroristas. ¿Ok? Luego por ahí en México va el tema de personas bloqueadas, otra lista que ahorita vamos a profundizar por cada una de ellas, sin olvidar las personas políticamente expuestas. Y luego pues, recientemente en México se sumó otra lista que son precisamente las listas del SAT, el 69 y 69, ¿no? Que son las que también hay que hacer barridos, ¿no? Entonces las listas van evolucionando y se van incorporando de acuerdo a las condiciones de cada sector, ¿no? Y de cada país. Por ejemplo, me queda claro que voy a poner un ejemplo de un banco. Oye, ¿qué tipo de listas debe tener un banco? Bueno, es que un banco grande sobre todo, pues tiene millones de clientes, Sí. hace millones de transacciones a nivel internacional, a nivel nacional. Entonces su alcance en cuanto a listas negras debe ser un alcance mayor. De Oye, ¿qué acuerdo. tipo de listas debe tener? Pues debe tener casi todas, ¿no? Todas. Sí, las SOFAC, las mexicanas, personas bloqueadas, personas políticamente expuestas, incluso nacionales e internacionales, Sí. porque trata con todo un universo. Sí. Oye, yo soy una compañía nacional que soy incluso financiera o hago actividad vulnerable, pero mi mercado es el nacional. Ah, bueno, pues ahí me queda claro que tu lista, tu verificación, tus listas negras tienen que ser a un alcance nacional, ¿no? No voy a poderme verificar listas SOFAC, ¿no? Porque a lo mejor no aplica. Pero tenemos que ir de acuerdo a la condición del mercado, a la condición de mi sector, a la operación que hago, ¿no? Eso Es bien decir, interesante. cada empresa tendría que identificar o analizar a qué listas tendría que estar identificando Correcto, en tiempo correcto. real. Más allá de que les aplique a todas, ¿no? Sí, claro. Porque es otra cosa. Es pero otra tendría que cosa. estar Oye, identificado. te me viene a la mente ahorita y ahorita estoy pensando así como que lucubrando, porque cuando hablabas ahorita de este supuesto, oye, puede ser que yo sea una empresa mexicana del sistema financiero que aparentemente, digo aparentemente no porque esté haciendo algo mal, pero aparentemente puedo decir que hago operaciones nacionales o con nacionales, pero ¿qué quiere decir? Puede ser que haya personas extranjeras que están aquí ya como nacionales y a lo mejor en el extranjero ya están listadas, ¿no? O etiquetadas. Claro. Y si yo bueno, no yo, en mi ejemplo, la empresa del sistema financiero que estoy poniendo en el ejemplo, no tuviera la visión o capacidad de monitorear Claro. en el extranjero o listas del extranjero, pues probablemente pudiera estar transaccionando si nada más se quedara con las listas locales, ¿no? Con personas que a lo mejor en otros lados ya están etiquetadas y eso ya estuviera representándole un riesgo aquí en México para esta compañía, ¿no? Entonces, ahí, no sé, hasta qué punto una compañía o una empresa tiene que, ¿cómo va a definir? Esa es una pregunta que Sí. bien interesante para mí al menos. Oye, ¿cómo voy a definir yo qué tipo de listas van a ser las que yo voy a tener que monitorear? ¿Hay una reglamentación particular que me dicte cuáles son las listas a las que me tengo que ceñir en función de mi giro, de mi tipo de cliente, etcétera? Porque pues tú nunca sabes qué tipo de cliente van a llegar y eso Sí. se vuelve subjetivo. ¿Sí me explico? Claro. No hay una reglamentación, pero yo creo que es otra vez tenemos que ir al entendimiento del negocio. A lo mejor es un ejemplo, voy a poner un ejemplo donde creo que es más visible cómo lo tenemos que visualizar. Yo soy una compañía que hago una actividad vulnerable y les hago prácticamente con mis partes relacionadas, o sea, con mi grupo empresarial,
o mis grupos empresariales. Pero realmente ahí yo voy a ir enfocado a hacer una identificación, un barrido. Si es un grupo nacional, pues tengo que ir a enfocarme a listas nacionales, porque es lo que voy a encontrar. Oye, yo soy una financiera que doy créditos a empresas que, si bien decir, son mexicanas, pero tienen una representación internacional o son una representación internacional, o que tiene representantes legales extranjeros, bueno, ahí sí tendría yo que ampliar mi lista, ¿no? Okay. O sea, tenemos que ir de acuerdo a las condiciones de cada tipo de empresa y nuestro propio mercado. Eso es bien, bien indispensable. Algún día me dicen por ahí, oye, Ricardo, yo soy una empresa financiera, una Sofón, por ejemplo, que doy microcréditos. Mi mercado es, déjame llamarles como se le conoce, la chiquillada. ¿Es necesario que, como parte de este barrido, yo incorpore a una de estas internacionales o FAC? Pues yo creo que no, porque tu mercado son los microcréditos. Si bien es cierto, hay una obligación de hacerlo, ahí aplica incluso una identificación simplificada, pues con que tengas una obligación de valor de listas nacionales te va a dar por bien servido, ¿no? Porque tu mercado es el mercado minorista, quien te va a pedir créditos de 15,000, 20,000 pesitos, Sí. ¿no? Entonces ese es otro ejemplo de lo cual algo que tenemos que visualizarnos para hacer el entendido de este universo de listas negras. Perfecto. Pues vamos a seguir platicando de este tema, pero vamos a un pequeño corte. Pues rápido. Estamos en Sin Duda, #asesórate, regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate. Estamos platicando sobre las listas, todas las listas Negras. negras, derivado de la ley antilavado. Sabemos que es importante que las industrias o las empresas estén atendiendo, estén monitoreando estas listas, pero estamos platicando sobre que depende mucho de la actividad de la empresa, Así es. del día a día, ¿no, Ricardo? Sí, así es. Eso depende. Y si me lo permiten, pues ir desmenuzando cuáles son las principales listas negras. Y vamos a empezar por las que en México aplican. Tenemos la lista de personas bloqueadas. Okay. O sea, es una lista que publica la autoridad. Donde ¿Qué autoridad la publica? Que eso es un buen punto. O sea, Sí. la todas las publica listas son la públicas. Secretaría. Valga la expresión. Todas las listas que vas a mencionar son públicas. Son públicas. Sí, Ok. son públicas. Las publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hace esta publicación de listas de personas bloqueadas, donde prácticamente con esas personas que están incluidas o empresas que están en ese listado, tú no puedes transaccionar. No lo puedes hacer. O sea, Sí, al estar bloqueadas no puedo hacer nada. No, O sea, nada. Exacto. Cuando están bloqueadas las personas, ahí es que realmente tienen algún delito que se les está por el que se les está persiguiendo a las personas, sobre todo delitos patrimoniales, que es lo que afecta al lavado de dinero. Y estamos hablando también de listas de personas bloqueadas donde están todos aquellos terroristas o grupos terroristas también que se han dedicado a ver todos estos temas de actividades en otros países, ¿no? o sea, son ¿Qué? las bloqueadas. Bloqueadas. Que nos hablabas de un nivel de riesgo. Digamos que este es el nivel de riesgo más alto. O sea, al final Así es. a ver, estos no puedes ni operar ni tantito con ellos. No, incluso si es una operación con un cliente nuevo, prácticamente tienes que negar y tienes que mandar tu aviso de 24 horas. Si es un cliente que ya lo tenías porque en su momento no estaba y se incluye en la lista negra, tienes que suspender operaciones De automáticamente. personas bloqueadas en ese momento Cada- no puedo hacer Esto operación. me lleva nada más a preguntar, a ver, hay dos cosas. Una, ahorita si quieres me voy a ir porque ahorita me acordé. ¿Cada cuándo se publica, se actualiza esta lista o se publica o se renueva? Hay una fecha, ¿sabes? Yo creo que aquí más No, básicamente son cuando la autoridad considera que es necesario hacer una O sea, no hay una- actualización. No, prácticamente la autoridad puede mandar, por ejemplo, cada 3 días o cada semana, manda un oficio donde te dice, oye, incluye en tus listas de personas bloqueadas a tal persona o, en su caso, desvincula de la lista de personas bloqueadas a tal persona, ¿no? Te va mandando los oficios donde te va diciendo quiénes Pero cuando sí, te refieres a te quiénes los va no. mandando o más bien los va publicando. Los va publicando ¿Es Y que autoridad? Tendría que estar perdón? monitoreando. la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ok. Tendría que estar Ahora, monitoreando. Entonces, Exacto. Y la otra pregunta va enfocada a
cómo es que ya la tengo ahí identificada, a la persona ahorita. Sí, bueno, ahorita creo que ya me lo está diciendo. Si llega a esta persona a estar desvinculada, porque bueno, a lo mejor ya después, si se actualiza la lista y sale, sí se pueden salir. Entonces, o sea, sí puede ser que ya la identifiqué y se pueden desvincular, es decir, que lo pueden deslistar. Sí, sí se puede. Puede haber personas que a lo mejor por algún error técnico, algún error humano que se les incluyó o que es un homónimo, por ejemplo, y pudieran estar desvinculándose o pudieran decir, hacer lo que a su derecho convenga, hacer valer para efectos de con la autoridad, ¿no? De decir, oye, yo no soy esta persona, o sí, en su momento estuve involucrado en estos temas, ya compurgué mi pena, ya deslístame, ¿no? No, y pasó con un cantante por ahí donde se le incluyó, por ahí hubo otro tipo de personas que son públicas, se incluyeron, surgió un proceso de comprobación y los desvincularon, ¿no? De las prohibidas. De las prohibidas, sí, estaban en personas bloqueadas, prácticamente. Bloqueadas. Sí, estaban en personas bloqueadas, ya se deslistaron, entonces todo eso son procesos que hay que seguir para poder obtener esa desvinculación. Y hace ratito ya nomás para pasar a la siguiente lista. Hace rato mencionabas, bueno, personas, puede ser que haya personas con las que tú has transaccionado y no estaban en la lista y de repente se lista, va a entrar a la lista. O sea, ¿qué quiere decir que yo tengo que estar haciendo este monitoreo cada cuándo? No, el monitoreo, todas las listas negras, el monitoreo se hace en línea, es decir, constantemente. Okay. No, de todas las listas negras. Puede ser que no haya venido, oye, pero ¿qué crees que hoy día ya se publicó en esa lista una persona con la que yo tuve operaciones en el pasado, pero no estaba? ¿Tengo que reportarla? Sí, tienes que reportarla, justo. Y por eso es los chequeos constantes. Okay. No obstante que ya no estoy teniendo ahorita, al día de hoy no tengo operaciones. Al día de la lista, en que fue listado. Pero si tuve operaciones en en plazo hacia atrás me tengo que ir. Mira, no hay un plazo, bueno, el plazo hay que hacer el monitoreo, vamos a suponer. Y eso es un caso real. A ver, hubo una venta de un inmueble, eso es un caso real. La persona en ese momento no estaba vinculado, terminó de pagar su crédito. Sí. Pero todavía no pasaban los 5 años de resguardo de la información. Okay. Entonces, pero salió que, oye, mira, en ese momento no estaba, ya la operación ya se concluyó, ya tiene incluso su escritura, pero como salió durante el proceso de revisión de la autoridad, yo te recomendaría que sí mandaras el aviso. Okay. ¿No? Y se mandó, y creo que fue un elemento porque sí, en ese momento la UIF sí, la Unidad de Inteligencia Financiera sí llegó a cuestionar a la empresa por el tema de que esta persona había sido vinculada a una operación, sí. ¿No? Por eso es bien importante los monitoreos. No solamente es cuando haces la transacción, es antes, durante y yo creo que posterior, durante por lo menos la vigencia de tu resguardo de información. ¿Qué son los 5 años? Bueno, ahorita hay que ver qué sector. Ahora para actividad vulnerable tenemos un tema de 10 años. Ok, eso es importante. Muy bien. ¿Qué otra lista, Xavi? Bueno, ¿qué otra lista tenemos en este caso? Están las listas de personas políticamente expuestas, que ya estábamos platicando un poquito de ellas, donde hablamos de que son aquellas personas que han ejercido o que ejercen algún cargo importante dentro de la organización, de la administración pública, y ya sea nacional o extranjera, ¿no? Okay. Esa lista es importante que también la tomemos en cuenta porque nos habla de las personas políticamente expuestas, donde nos dice que estas personas, pues si bien es cierto, no han causado o no han tenido un delito, sí la realidad de las cosas es que pudieran verse involucradas en delitos precedentes al lavado de dinero, ¿no? Como la corrupción, como temas de trata de personas, sobre todo esos delitos son los importantes, ¿no? En esta... Pero ahí estás haciendo si están en la lista de políticamente expuestas, es porque son personas que pueden estar ejerciendo o ejercieron un cargo público. ¿No? ¿Están o ejercieron? Está o ejercieron, pero que no necesariamente, ahorita te hablabas de trate y demás, eso es otra cosa. Pero puede ser que, la razón por la cual no es porque esté prohibido, pero no están prohibidas hacerlas con ellas. No, a ver. Tenemos que alertar por qué. No es como tienes que identificarlas porque el tema de personas políticamente expuestas trae un tema de antecedente. Sí. ¿Qué pasó hace algunos años? Incluso pasó con bancos americanos internacionales. Lo que sucedía es que los políticos, en el tema de corrupción, por temas de narcotráfico,
que fueron muchos de los países que en su momento fueron regímenes militares, lo que hacían es que hacían inversiones en bancos extranjeros, ¿no? Incluso hay un caso muy real donde un presidente que era de referente a un tema de una dictadura, sí tenía actos de corrupción, por eso había hablado de trata de personas, porque este señor sí vinculaba temas de narcotráfico, temas de corrupción, temas de influencias, temas de tráfico de gente, y este tema, todo ese tema todo este dinero que obtenía de manera ilícita, lo invertía en bancos extranjeros. Y es por eso que hoy en día tenemos que verificar quiénes son esas personas políticamente expuestas. Ojo, tratar con una persona políticamente expuesta no quiere decir que no vais a transaccionar con él. Simplemente el riesgo debe ser considerado mayor. No, ojo, si es una persona políticamente expuesta extranjera, ahí sí se sugiere, incluso por reglamentación bancaria, debes clasificarlo como de alto riesgo. Okay, porque un extranjero viene a invertir en una institución financiera mexicana, ¿no? Porque trae ese antecedente. Sí, como que llama la atención. Viendo. Pero fíjate, para pasar a la siguiente, porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero me llama la atención que si fuera el caso del supuesto que pusiste del expresidente que fue dictador y demás, pues ese ya no estaría en la de políticamente expuesta, estaría en la de bloqueadas. Sí, pero es que es un tema, pues son sujetos a corrupción. Exacto. Por eso debe estar el seguimiento constante. Exacto. Sí, porque yo la veo, esta lista de políticamente expuestas, yo la percibo como que es una lista de personas que están ejerciendo o ejercieron cargos públicos que no necesariamente han hecho algo indebido, pero que si si llego a realizar una transacción con estas personas o ya la realicé y antes no lo eran y ahora sí, tengo que alzar la manita. ¿Por qué? Pues nada más por dejar soportado que se realizó X operación y que el día de mañana no sea malinterpretado. Sí, justo, y sobre todo por el monitoreo, ¿no? Exacto. Y también el tema de las personas políticamente expuestas incluye a sus familiares en línea recta y también incluye a los funcionarios de empresas paraestatales, ¿no? Bueno, Esos también son personas políticamente expuestas. ¿Qué otra lista? Es que otra lista, Richard, 2 minutitos. nos va. Mira, listas muy rápido. Las otras listas importantes son las listas del OFAC, que es el organismo que depende de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que prácticamente incluye con terroristas, Al-Qaeda sobre todo. Okay. O sea, ahí tiene todos los Al-Qaedas, ahí están. Incluso hoy en día con el tema, no realmente sabe que con el tema de que los nombramiento de los cárteles terroristas, seguramente estamos en esa lista ahora. Algunas personas mexicanas que son integrantes de los cárteles mexicanos están ahí como en la lista de terroristas. Y van a eso, estar. de riesgo de porque estamos, no te incluyas. Están las personas, ¿no? Están las personas. Y bueno, hay otra lista que son las del SAT, que son factureros o posibles factureros. Ahora sí, las listas, las famosas listas negras del SAT, donde tenemos también que monitorearlas porque finalmente impacta, ¿no? Oye, ¿y hay alguna otra lista de carácter internacional que también se debe observar? Porque obviamente nos ceñimos mucho a las de Estados Unidos porque pues, estos amigos de Estados Unidos tienen infinidad de supuestos. Tienen muchos amigos. Pero no sé si hay alguna otra en Europa, en Asia, etcétera, que también deben estar. Por ejemplo, también tendríamos que estar observando Interpol, que son listas importantes para a nivel internacional. También todas las que tendrían que ver con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y todo esto, y todas estas listas, la forma en cómo las controlan es a través de sistemas. Los automatizados, tienen que ser los barridos. Deben estar cargadas. Perfecto. Deben estar cargadas. Se nos acabó el tiempo, la verdad es que les agradecemos por habernos acompañado. Seguimos platicando seguramente más del tema de la ley antilavado. Nos agradecemos por estar aquí, Jesús. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Daniel Bouchan. Nos vemos el próximo miércoles en otro episodio más de Sin Duda #Asesórate. Hasta luego. Bye.